Bienvenidos a este canal dedicado a comprender el autismo y otros temas clínicos desde una perspectiva basada en evidencia, integrando aportes de la neuropsicología y la neurociencia. Mi nombre es Juan Pablo, magíster en neuropsicología, y esto es Clínica y Autismo. Cuando escuchamos expresiones como autismo leve, autismo moderado, autismo severo, o cuando vemos que una persona recibe un diagnóstico de autismo nivel 1, nivel 2 o nivel 3, es fácil pensar que estamos frente a una clasificación objetiva y relativamente simple. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. De hecho, para comprender qué significan realmente los niveles de apoyo, no basta con leer las tablas del DSM-5. Es necesario analizar cómo entendemos la discapacidad, cómo concebimos la diversidad humana, cuáles son los debates actuales sobre neurodiversidad y cuáles son las limitaciones científicas de estas clasificaciones. Porque la necesidad de apoyo no surge únicamente de las características de una persona. También dependen del entorno, de las oportunidades disponibles, de los recursos existentes y en gran medida del marco conceptual que utilicemos para interpretar esas diferencias. Por eso en este video vamos a responder varias preguntas fundamentales. ¿Qué son realmente los niveles de apoyo? ¿Cómo los define el DSM-5? ¿Qué criterios se utilizan para asignarlos? ¿Qué tan confiables son? ¿Por qué existen críticas tan importantes hacia esa clasificación? ¿Y qué significa realmente decir que una persona requiere más o menos apoyo? Antes de hablar de los niveles de apoyo es necesario entender algo fundamental. La interpretación de estos niveles depende de la forma en que concebimos la discapacidad. Durante mucho tiempo predominó una visión médica de la discapacidad. Desde esta perspectiva, la discapacidad se entiende como una condición localizada en el individuo. El énfasis se coloca en los déficits, las alteraciones funcionales, los síntomas y las intervenciones necesarias para corregir o compensar esas dificultades. Bajo este modelo, las necesidades de apoyo suelen interpretarse principalmente como consecuencia de limitaciones individuales. Sin embargo, posteriormente surgieron modelos sociales de la discapacidad. Estos modelos proponen una idea diferente. Argumentan que una parte importante de la discapacidad no surge únicamente de características individuales, sino de las barreras presentes en el entorno. Barreras arquitectónicas, barreras educativas, laborales, sociales o inclusive actitudinales. Desde esta perspectiva, una persona puede experimentar distintos niveles de discapacidad dependiendo del contexto en el que se encuentre. Y es precisamente en este punto donde aparecen los enfoques relacionados con la neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad fue desarrollado originalmente por la socióloga Judith Singer. La propuesta original buscaba entender las diferencias neurológicas como una expresión natural de la variabilidad humana. La idea central era que no todas las diferencias neurológicas debían interpretarse automáticamente como enfermedades o patologías. Sin embargo, aquí aparece una discusión muy importante. Con el paso de los años, términos como neurodiversidad y neurodivergencia comenzaron a utilizarse cada vez más en ámbitos clínicos, educativos, académicos e identitarios. Y según diversos autores, esta utilización contemporánea se ha ido alejando parcialmente de la formulación original de Judith Singer. Originalmente la neurodiversidad era una propuesta principalmente sociopolítica y descriptiva. No pretendía funcionar como una categoría diagnóstica. Sin embargo, actualmente muchas personas utilizan términos como neurodivergente para agrupar condiciones extremadamente diversas bajo una misma etiqueta. Esto ha generado debates conceptuales importantes, porque si colocamos dentro de una misma categoría condiciones con causas, trayectorias, necesidades y consecuencias muy diferentes, corremos el riesgo de perder precisión conceptual. Y precisamente para responder a este problema han surgido propuestas alternativas. Una de las propuestas más conocidas es la desarrollada por Nancy Doyle. Doyle propone utilizar el concepto de neurominoría. La intención es clasificar las diferencias neurológicas considerando aspectos epidemiológicos, funcionales y evolutivos, es decir, teniendo en cuenta cómo surgen, cómo evolucionan y qué impacto tienen sobre el funcionamiento cotidiano. Dentro de esta propuesta se distinguen varias categorías. Neurominorías del desarrollo aplicadas. Se refiere a condiciones cuyos principales efectos suelen observarse en contextos educativos, académicos o laborales. Por ejemplo, dislexia, discalculia, disgrafía y trastornos específicos del aprendizaje. Estas condiciones pueden generar diferencias importantes en el aprendizaje y el procesamiento de información, pero no necesariamente implican alteraciones amplias del funcionamiento adaptativo o de la salud. Neurominorías del neurodesarrollo clínicas. Aquí encontramos condiciones asociadas a repercusiones más amplias sobre la comunicación, la regulación conductual, la adaptación cotidiana y la salud. Dentro de este grupo suelen incluirse los trastornos del espectro autista, el TDAH, los trastornos de tics, síndrome de Tourette, la discapacidad intelectual y otras condiciones que con frecuencia requieren apoyos clínicos o interdisciplinarios.
Neurominorías psiquiátricas adquiridas. Incluyen condiciones que aparecen posteriormente al desarrollo temprano. Por ejemplo, depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, TOC, psicosis y trastornos relacionados con trauma. Neurominorías neurológicas adquiridas. Corresponden a diferencias neurológicas secundarias a lesiones o enfermedades, como traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, epilepsia adquirida, Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones medulares y otras condiciones neurológicas adquiridas. Según sus defensores, esta clasificación permite distinguir grupos con trayectorias, necesidades de apoyo e implicaciones clínicas muy diferentes. ¿Por qué todo esto es relevante para el autismo? Porque los cambios introducidos por las clasificaciones diagnósticas contemporáneas han ampliado significativamente el espectro autista. Esta ampliación ha permitido una comprensión más inclusiva y heterogénea del autismo. Sin embargo, también ha generado críticas. Algunos investigadores señalan que la ampliación de criterios ha aumentado la heterogeneidad clínica. Otros argumentan que podría reducir la especificidad diagnóstica. También se ha señalado el riesgo potencial de incrementar falsos positivos y existe otra preocupación importante. Cuando una categoría diagnóstica se amplía demasiado, puede perder parte de su capacidad explicativa. En otras palabras, si personas extremadamente diferentes terminan agrupadas dentro de la misma categoría, resulta más difícil entender qué características comparten realmente. Estas discusiones tienen consecuencias directas sobre la interpretación de los niveles de apoyo, porque dependiendo del modelo que adoptemos, la explicación de las necesidades de apoyo pueden cambiar considerablemente. Una perspectiva más cercana al modelo social tenderá a enfatizar la modificación del entorno y la eliminación de barreras. Una perspectiva más clínica tenderá a centrarse en las limitaciones funcionales individuales y en las intervenciones necesarias. Y aquí aparece una paradoja muy interesante. Los sistemas inclusivos intentan evitar definir a las personas únicamente por sus diferencias, pero al mismo tiempo necesitan identificar diferencias funcionales para justificar apoyos especializados, ajustes razonables y recursos extraordinarios. El DSM-5 establece 3 niveles de apoyo. Estos niveles se asignan según la cantidad de ayuda que una persona necesita para desenvolverse en su vida cotidiana. Esta clasificación sustituyó diagnósticos separados que existían en versiones anteriores del manual. Por ejemplo, trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Todos ellos fueron integrados dentro de una categoría única, trastorno del espectro autista. Nivel 1, requiere apoyo. Frecuentemente se asocia al denominado autismo leve. Las personas pueden presentar dificultades para iniciar interacciones sociales, dificultades para responder adecuadamente a señales sociales y cierta inflexibilidad conductual. Estas dificultades interfieren con la autonomía en algunos contextos, aunque la persona suele mantener un grado considerable de independencia. Nivel 2, requiere apoyo sustancial. Se caracteriza por dificultades más evidentes en la comunicación social, y estas dificultades son visibles incluso cuando existen apoyos. La inflexibilidad conductual y la resistencia al cambio generan interferencias significativas en múltiples contextos. Nivel 3, requiere apoyo muy sustancial. Implica dificultades graves en la comunicación social. Existe una marcada dificultad para afrontar cambios. Los comportamientos repetitivos y los intereses restringidos interfieren de manera importante en prácticamente todas las áreas de funcionamiento. Una característica que muchas personas desconocen es que existe un aspecto fundamental que suele pasarse por alto. Los niveles no se asignan al autismo en general. El DSM-5 exige asignarlos por separado en 2 dominios: comunicación social e interacción social, patrones restringidos y repetitivos del comportamiento. Esto significa que una persona podría recibir un nivel 2 en comunicación social y un nivel 1 en conductas repetitivas. Por lo tanto, los niveles no constituyen una única puntuación global. ¿Cómo se asignan los niveles? La asignación se realiza mediante una evaluación integral. Los profesionales suelen combinar observación clínica, entrevistas, reportes de padres y de maestros, pruebas estandarizadas y escalas de evaluación. Además, deben considerarse factores como la discapacidad intelectual y las alteraciones del lenguaje, ya que frecuentemente concurren con el autismo y complican la evaluación. Otro aspecto fundamental es que los niveles fueron concebidos como descripciones de las necesidades actuales, no como etiquetas permanentes. Las necesidades de apoyo pueden cambiar a lo largo de la vida debido al desarrollo, las intervenciones y las modificaciones del entorno. Hasta este punto, los niveles de apoyo pueden parecer una clasificación relativamente clara. Sin embargo, cuando revisamos la literatura científica, aparece una pregunta importante. ¿Qué tan consistente es esa clasificación? ¿Dos profesionales diferentes asignarían el mismo nivel a la misma persona?
La respuesta no es tan sencilla. De hecho, una de las dificultades más importantes es que actualmente no existe una única cifra ampliamente aceptada de confiabilidad interevaluador para los niveles de gravedad del DSM-5. Y esto ocurre por una razón fundamental. El propio DSM-5 describe los niveles de apoyo, pero no especifica exactamente cómo deben medirse. No establece qué instrumentos debe utilizarse, no determina qué pruebas son obligatorias, no indica cómo ponderar las distintas variables involucradas. Como consecuencia, distintos profesionales pueden utilizar métodos diferentes para llegar a unas conclusiones. Un evaluador puede otorgar más peso a las habilidades lingüísticas, otro puede centrarse en la autonomía funcional, otro puede enfocarse en la comunicación social y otro puede considerar prioritarias las necesidades educativas. Naturalmente, esas diferencias metodológicas pueden influir en el resultado final. Algunos estudios citados en la literatura ilustran claramente este problema. Por ejemplo, investigaciones que analizaron distintos instrumentos utilizados para evaluar autismo con lenguaje mínimo encontraron que el grado de coincidencia entre herramientas podía variar enormemente. En algunos casos, el solapamiento era extremadamente bajo. En otros, era prácticamente total. Esto sugiere que la clasificación de la gravedad puede depender considerablemente también de la herramienta utilizada. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Si diferentes instrumentos generan resultados diferentes, entonces debemos ser cautelosos al interpretar los niveles como medidas absolutamente objetivas. El problema de confundir descripción con prescripción. Existe otro aspecto que suele generar dificultades. El DSM-5 plantea que los niveles deben entenderse como descripciones de las necesidades actuales de apoyo. No fueron diseñados para convertirse en etiquetas permanentes. Sin embargo, en la práctica clínica muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Un nivel asignado durante una evaluación inicial puede terminar convirtiéndose en una etiqueta fija que acompaña a la persona durante años. Esto es problemático porque las necesidades de apoyo cambian con el desarrollo, cambian con las intervenciones, cambian con la educación, cambian con la experiencia y también cambian cuando se modifica el entorno. Por ejemplo, una persona puede requerir apoyos importantes en un contexto escolar poco inclusivo y necesitar considerablemente menos apoyo en un entorno adaptado a sus características. Si olvidamos esta naturaleza dinámica, corremos el riesgo de convertir una descripción temporal en una definición permanente de la persona. Las críticas hacia los niveles del DSM-5 provienen de distintos sectores: investigadores, clínicos, personas autistas, familias y movimientos relacionados con la neurodiversidad. Aunque las críticas son diversas, muchas convergen en varios puntos fundamentales. Primera crítica: falta de estabilidad y validez científica. Una de las críticas más frecuentes es que los niveles no parecen ser completamente estables a lo largo del tiempo. Las investigaciones muestran que algunas personas cambian de nivel conforme avanza en su desarrollo. Esto no significa necesariamente que hayan dejado de ser autistas. Lo que cambia son las necesidades de apoyo observadas en un momento determinado. Algunos estudios relacionados con categorías de alta necesidad de apoyo muestran que una proporción significativa de individuos deja de cumplir posteriormente los criterios para dichas clasificaciones. Muchas veces esto ocurre porque mejoran sus habilidades lingüísticas o porque aumenta su funcionamiento adaptativo o porque se desarrollan nuevas estrategias de comunicación. Este fenómeno plantea una pregunta importante. Si los niveles cambian con relativa frecuencia, ¿hasta qué punto representan características estables del individuo? Además, los investigadores han tenido dificultades para validar subtipos claros y consistentes de autismo basados únicamente en estos niveles. La replicación independiente de categorías homogéneas ha resultado complicada. Segunda crítica: los perfiles irregulares. Esta es probablemente una de las críticas más importantes. Los niveles de apoyo parecen asumir una especie de gradiente lineal de gravedad, pero muchas personas autistas no presentan un perfil lineal. Presentan lo que algunos investigadores denominan perfiles irregulares o perfiles de picos. ¿Qué significa esto? Que una misma persona puede mostrar habilidades extremadamente desarrolladas en ciertas áreas y dificultades importantes en otras. Por ejemplo, una persona puede poseer habilidades visoespaciales excepcionales y al mismo tiempo presentar dificultades importantes para la comunicación verbal. Otra persona puede tener un vocabulario sofisticado pero experimentar grandes dificultades en situaciones sociales cotidianas. Otra puede mostrar un razonamiento abstracto muy avanzado y simultáneamente necesitar apoyos significativos para actividades básicas de la vida diaria. Estos perfiles son difíciles de representar mediante una única etiqueta de gravedad. Y el problema no termina allí. Incluso dentro de la misma persona el funcionamiento puede variar significativamente dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, factores como el estrés, la fatiga, la sobrecarga sensorial, la predictibilidad del entorno, la presencia de apoyos, la ansiedad, pueden modificar considerablemente el desempeño observado.
Por ello, muchos autores consideran que los niveles simplifican excesivamente una realidad mucho más compleja. Tercera crítica: la confusión entre autismo y condiciones concurrentes. Otra crítica importante es que los niveles altos de apoyo frecuentemente parecen reflejar condiciones asociadas más que características nucleares del autismo. Por ejemplo, discapacidad intelectual, alteraciones graves del lenguaje, limitaciones motoras, problemas médicos asociados. Cuando estas condiciones están presentes, las necesidades de apoyo suelen aumentar considerablemente. Sin embargo, esto no implica necesariamente que los rasgos nucleares del autismo sean más intensos. Algunos investigadores señalan que etiquetas como autismo profundo o incluso ciertos casos clasificados como nivel 3 pueden describir principalmente la presencia de discapacidad intelectual o dificultades lingüísticas severas. Esto puede generar confusión tanto para los profesionales como para las familias, porque puede dar la impresión de que la discapacidad intelectual forma parte esencial del autismo, cuando en realidad se trata de condiciones diferentes que pueden coexistir. El problema del efecto techo. Relacionado con lo anterior, aparece otro fenómeno metodológico denominado efecto techo. Las herramientas de evaluación tienen dificultades para discriminar diferencias entre individuos con niveles muy altos de necesidad de apoyo. En otras palabras, muchas personas terminan obteniendo puntuaciones cercanas al máximo posible. Cuando esto ocurre, el instrumento pierde sensibilidad para identificar diferencias relevantes entre ellas. Como consecuencia, individuos con perfiles muy distintos pueden terminar agrupados dentro de una misma categoría. Cuarta crítica: el uso prescriptivo de los niveles. Recordemos que el DSM-5 planteó los niveles como descripciones, no como reglas para tomar decisiones administrativas. Sin embargo, en muchos sistemas de salud, educación y asistencia social ocurre lo contrario. Los niveles terminan utilizándose para decidir quién recibe servicios y quién no, quién accede a determinados recursos, quién obtiene ciertos apoyos y quién queda excluido. Cuando esto sucede, una herramienta descriptiva se transforma en una herramienta prescriptiva, y eso puede generar consecuencias importantes para las personas y sus familias. Quinta crítica: el contexto social se vuelve invisible. Otra crítica frecuente es que los niveles suelen atribuir las necesidades de apoyo exclusivamente al individuo, pero muchas necesidades de apoyo dependen también del entorno. Una persona puede requerir mucho apoyo en un contexto poco inclusivo y considerablemente menos en un contexto adaptado. Por ejemplo, la aceptación familiar, la calidad educativa, la accesibilidad comunicativa, las oportunidades laborales, los apoyos comunitarios pueden modificar sustancialmente la participación social. Desde esta perspectiva, hablar únicamente de niveles individuales puede invisibilizar el papel que desempeña el contexto. Sexta crítica: estigmatización y segregación. Las etiquetas de gravedad también han sido criticadas por sus posibles efectos sociales. Cuando una persona es definida como de bajo funcionamiento o alto funcionamiento o autismo profundo, puede generarse expectativas rígidas sobre sus capacidades. Algunas personas son subestimadas, otras no reciben los apoyos que necesitan, y en algunos casos estas etiquetas han sido utilizadas para justificar modelos educativos segregados o formas de institucionalización. Los críticos argumentan que esto puede limitar las oportunidades de participación e inclusión. Séptima crítica: la ausencia de voces autistas. Los movimientos vinculados a la neurodiversidad también han planteado una crítica adicional. Sostienen que muchas de estas clasificaciones fueron desarrolladas con una participación limitada de personas autistas. Los autogestores argumentan que incluso quienes presentan formas de comunicación muy restringidas deberían participar en la medida de lo posible en las decisiones relacionadas con sus apoyos y con la forma en que se describen sus experiencias. Según esta perspectiva, las categorías de gravedad pueden terminar hablando sobre las personas sin incorporar suficientemente sus propias perspectivas. Esta pregunta ha llevado a algunos investigadores a proponer alternativas. Si la severidad se define por la cantidad de apoyos necesaria, entonces quizás lo más lógico sea evaluar directamente la intensidad de apoyo. Aquí aparecen instrumentos como las escalas CIS y CIS-C. Estas escalas fueron diseñadas especialmente para medir la intensidad de los apoyos extraordinarios que una persona requiere en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, hogar, comunidad, escuela, salud, seguridad, participación social. Muchos autores consideran que estas herramientas capturan mejor la severidad funcional que los sistemas basados exclusivamente en síntomas. El papel de los padres y cuidadores. Otro hallazgo interesante proviene de investigaciones sobre cuestionarios completados por padres y cuidadores. Escalas como ATEC y EMSEC han mostrado asociaciones consistentes con los niveles de severidad asignados clínicamente. Esto sugiere que la observación cotidiana realizada por las familias puede aportar información valiosa sobre las necesidades reales de apoyo. Aunque estas herramientas no sustituyen una evaluación profesional completa, sí pueden complementar significativamente el proceso diagnóstico.
¿Puede el mismo individuo recibir distintos niveles según el evaluador? La respuesta es sí, y esta es probablemente una de las implicaciones más importantes de todo lo que hemos discutido. La asignación de niveles depende en parte del juicio clínico, y como ocurre en muchas áreas de la salud, distintos profesionales pueden interpretar la misma información de maneras diferentes. Existen incluso situaciones donde especialistas de la misma disciplina llegan a conclusiones mutuamente excluyentes. Parte de este problema surge porque muchas evaluaciones se basan principalmente en la observación externa del comportamiento, y la observación externa no siempre refleja con precisión la experiencia interna de la persona. Además, intervienen otros factores: las diferencias entre informantes, las expectativas del evaluador, la información previa disponible, la experiencia profesional y las características particulares del individuo evaluado. El problema del camuflaje social. Otro elemento importante es el camuflaje social. Algunas personas desarrollan estrategias para ocultar o compensar sus dificultades sociales. Esto ocurre con frecuencia en adolescentes y adultos, y también ha sido descrito en muchas mujeres autistas. Dependiendo de la capacidad del evaluador para identificar estas estrategias, pueden obtenerse conclusiones diferentes. Un profesional podría observar pocas dificultades aparentes. Otro podría detectar el enorme esfuerzo que requiere mantener dichas estrategias, y ambos podrían terminar asignando niveles distintos. Después de revisar toda esta información, queda claro que los niveles de apoyo son mucho más complejos de lo que suelen parecer. No representan una medida fija, no son características permanentes y no constituyen una descripción completa de la persona. Son más bien una estimación clínica de las necesidades actuales de apoyo en un momento determinado y dentro de un contexto específico. Y quizás la principal enseñanza sea esta: más importante que preguntarnos qué nivel tiene una persona es preguntarnos qué apoyos necesita para participar plenamente en aquellos contextos que son significativos para su vida. Después de revisar los modelos de discapacidad, los debates sobre neurodiversidad y neurominorías y ampliación de los criterios diagnósticos y las limitaciones de los niveles de DSM-5, surge una pregunta importante. Si los niveles de apoyo dependen de tantos factores, ¿cómo podemos analizarlos de una manera más organizada? Una posibilidad es utilizar un esquema integrador que no sustituye los niveles del DSM-5, sino que ayuda a comprender por qué una persona requiere determinado nivel de apoyo. Porque cuando hablamos de apoyo no estamos evaluando únicamente los síntomas nucleares del autismo. También estamos observando aspectos como el funcionamiento intelectual, el desarrollo del lenguaje, las habilidades adaptativas y las características del entorno. Por ejemplo, dos personas pueden recibir un diagnóstico de TEA nivel 2 y sin embargo presentar perfiles completamente diferentes. Una puede tener un lenguaje fluido y una capacidad intelectual superior, pero importantes dificultades de adaptación social. Otra puede presentar discapacidad intelectual moderada, lenguaje limitado y requerir apoyos frecuentes para actividades de la vida diaria. Ambas podrían ubicarse dentro del mismo nivel del DSM-5, aunque las razones que explican sus necesidades de apoyo sean distintas. Por ello, una forma práctica de analizar los niveles consiste en considerar simultáneamente 5 dimensiones. La primera dimensión corresponde al nivel de apoyo observado en los síntomas nucleares del autismo, es decir, la comunicación social y los comportamientos restringidos y repetitivos, tal como propone el DSM-5. La segunda dimensión corresponde a la capacidad intelectual, ya que la presencia de discapacidad intelectual suele asociarse con mayores necesidades de apoyo y con un impacto más amplio sobre la autonomía cotidiana. La tercera dimensión corresponde al lenguaje funcional. No es lo mismo una persona con lenguaje conversacional independiente que una persona con un lenguaje limitado o sin lenguaje funcional. La cuarta dimensión corresponde a las habilidades adaptativas. Este aspecto resulta especialmente importante porque refleja cómo la persona se desenvuelve en actividades reales de la vida diaria, independientemente de sus capacidades cognitivas o lingüísticas. Finalmente, la quinta dimensión corresponde al contexto. Aquí se consideran factores como la accesibilidad de los entornos, los apoyos familiares, los recursos educativos disponibles, la inclusión social y las condiciones socioeconómicas. De esta manera, el nivel de apoyo deja de interpretarse exclusivamente como una característica individual y pasa a entenderse como el resultado de la interacción entre factores clínicos, funcionales y ambientales. Desde esta perspectiva, una clasificación práctica podría organizarse de la siguiente manera. TEA nivel 1, necesita apoyo. Generalmente presenta inteligencia dentro de la media o superior, lenguaje funcional y habilidades adaptativas relativamente conservadas, aunque pueden existir dificultades en situaciones sociales complejas. Los factores contextuales suelen desempeñar un papel importante en la magnitud de las dificultades observadas. TEA nivel 2, necesita apoyo sustancial. Las dificultades en comunicación social y flexibilidad conductual son más evidentes. Puede existir discapacidad intelectual leve o moderada,
lenguaje limitado o dificultades pragmáticas significativas, así como compromisos adaptativos que requieren apoyos estructurados para alcanzar mayores niveles de independencia. TEA nivel 3. Necesita apoyo muy sustancial. Las necesidades de comunicación social, adaptación al cambio y autonomía cotidiana son profundas. Con frecuencia coexiste discapacidad intelectual moderada o severa, ausencia o limitación importante del lenguaje funcional y una dependencia significativa para actividades de la vida diaria. Además, las barreras contextuales suelen incrementar considerablemente las necesidades de apoyo. Este esquema no pretende reemplazar los criterios diagnósticos ni las evaluaciones especializadas. Su objetivo es ayudar a comprender que los niveles de apoyo no dependen exclusivamente de los síntomas del autismo, sino también de otros factores que influyen directamente en el funcionamiento cotidiano. Quizás una de las conclusiones más importantes sea que los niveles del DSM-5 son útiles como punto de partida, pero para comprender verdaderamente las necesidades de una persona es necesario analizar simultáneamente sus características clínicas, sus habilidades adaptativas y las oportunidades o barreras presentes en su entorno. En otras palabras, más que preguntarnos únicamente qué nivel tiene una persona, resulta más útil preguntarnos qué factores explican ese nivel de apoyo y qué apoyos específicos podría mejorar su participación y calidad de vida.